¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, pasaron varios días de inactividad en el mercado local de granos, más allá de lo que está pasando en el de carnes. Días de inactividad que el lunes y martes fueron normales en el mercado de Chicago y que no arrojaron resultados positivos. Todo lo contrario, pérdidas importantes en los tres granos. Hoy, este miércoles, se recuperó un poquito el maíz, pero de todas maneras, si lo comparamos con el viernes, terminaron los tres granos con pérdidas importantes en su valor y eso se reflejó, por supuesto, como les decía, en el mercado local. Evidentemente, la acción de los fondos en el mercado internacional tiene mucho que ver con esto que está pasando. Eh, por otro lado, mejoró la situación climática en Brasil para el maíz. A eso se sumó el informe de USDA del lunes, después del cierre de Chicago, que confirmó un 90% ya de la superficie de maíz sembrada en Estados Unidos. Junto con eso, también se adelantó que la soja está en un 75% sembrado. A eso se sumaron versiones que organismos de control chinos están limitando el accionar de los bancos de China en operatorias de commodities. Si bien apuntan principalmente al petróleo, no descartan que también esto influya en las compras de sus acciones que están recomendando a sus clientes en materia de soja, trigo y maíz. Y esto tiene que ver con limitar la volatilidad que están teniendo esos mercados. Es decir, hay toda una serie de factores a nivel mundial que se están moviendo para limitar de alguna manera la volatilidad en el mercado de commodities, fundamentalmente en todos aquellos que también tienen que ver con los alimentos, por la preocupación que esto genera en el movimiento de muchas economías, fundamentalmente de las economías de aquellos países que son importadores. En nuestro mercado no hay mucho nuevo para contar, más allá que se reflejan las pérdidas del mercado internacional, a pesar de que todavía el maíz se sigue pagando en el mercado interno por encima de lo que es la capacidad teórica de pago del sector exportador. Y también para destacar que en el caso de la soja, en la jornada del viernes y hoy, miércoles, también se ha limitado la diferencia que hay entre lo que es la capacidad teórica de pago de la industria y lo que se está pagando en el mercado. Se ha achicado en realidad, ¿no? Vamos a hacer un repaso de los valores tanto en Chicago como en el mercado local para poner un poco a tono de lo que ha venido pasando en las últimas jornadas. Vamos a empezar con la soja. Ahí tienen ustedes la evolución del precio de la soja en el mercado de Chicago. Tuchito está poniendo en pantalla. En los últimos 12 meses, por supuesto, a pesar de la baja de alrededor de $55 que ha habido en los últimos días, que la ven al final del gráfico, o sea, la soja no está por encima de los $600, cerró este miércoles a $552, es un valor que está muy por encima de los que teníamos hace un año en el mercado internacional. De los $552 de la soja disponible o primera posición en el mercado de Chicago, tenemos que ir a $495, ya por debajo de los 500, para lo que sería la soja de la cosecha nueva. En Estados Unidos, la soja noviembre. Este también es otro elemento para tener en cuenta. Ya quebró, digamos, el límite de los $500. La soja noviembre ya está a $495 en el mercado de Chicago. Si lo comparamos con los 615 que pudimos tener hace unos días atrás, en materia de disponible en Chicago, estamos hablando de más de $110 menos está cotizando en este momento lo que sería la soja de la cosecha nueva. Por supuesto que la volatilidad va a seguir existiendo en este mercado porque tiene que ver fundamentalmente con qué pase con el clima en Estados Unidos y con la acción de los fondos, ¿no? De todas maneras, estamos viendo que los pronósticos de clima por ahora son buenos y habrá que ver, insisto, cómo evoluciona cuando termine la siembra y se conozca efectivamente la superficie que se sembró, tanto de maíz como de soja. Recuerden ustedes que el mercado está descontando que se va a sembrar menos soja de la que originalmente, allá por el mes de febrero, había previsto el USDA. Veremos si esto finalmente se completa. En el mercado local, tomando como referencia, y ahí Tuchito o Leandro van a poner en pantalla la nueva placa, tomando como referencia los valores del MATBAR-OFEX, también ven la fuerte caída que ha experimentado la soja en las últimas jornadas.
valores que tienen que ver tanto con el disponible como con la posición de noviembre del 21. Lo interesante para señalar es que ustedes ven prácticamente no hay variación, es decir, la soja tendría el mismo precio ahora que en noviembre del 21 en términos de dólares. De todas maneras, vamos a ser claros, hay muy poca venta de soja respecto al volumen de cosecha y de lo que teóricamente los productores están teniendo. Otra posibilidad es que la cosecha haya sido menor, inclusive a los 43 millones de toneladas, como dicen muchos productores. Veremos qué pasa, pero lo cierto es que se está vendiendo en términos comparativos muy poca soja. Cuando pasamos a la evolución del mercado de maíz en Chicago, ahí está la placa en pantalla, en los últimos 12 meses, también la misma referencia que hacíamos para soja, si lo comparamos con los valores de hace un año, hoy tenemos valores muy superiores, pero claro está un descenso importante en los precios en los últimos días, que se refleja en el mercado de Chicago, con valores que cerraron este miércoles en aproximadamente $246, ese fue el cierre, con una pérdida de $14, la soja había perdido 10 si lo comparamos con el viernes, el maíz terminó con $14 si lo comparamos con el cierre del viernes. Tengamos en cuenta que este miércoles el maíz fue el único grano que tuvo una pequeña recuperación, no llegó a $2 la recuperación de este miércoles, y que también tuvo que ver fundamentalmente con el accionar de los fondos, porque, insisto, por un lado el clima en Brasil ha mejorado, por otro lado Estados Unidos está prácticamente ya concluyendo la siembra de maíz sin mayores inconvenientes. Lo que falta definir o tener un poco más claro es cuánto es la superficie que se dedica a maíz. $246 fue el cierre de Chicago para lo que sería la primera posición, mientras que si nos vamos a diciembre, que ya estaríamos en plena terminando la cosecha de Estados Unidos, la nueva cosecha, estamos hablando de un valor de $205, es decir, $41 menos de lo que es el valor actual. En el mercado local, siendo el maíz el producto que más se opera a diario, también ustedes pueden observar la caída de precios que hay tanto para lo que es la primera posición como lo que es para diciembre del 21. Y se da el mismo fenómeno que en la soja, prácticamente no hay variación entre esos valores. Tengamos en cuenta que, insisto, el maíz está operando mucho, es el producto que se opera en disponible más de 100, 150 mil, y hemos tenido días de 500.000 toneladas en un solo día. Es el producto del cual los productores están desprendiendo, pero claro está. Ahora viene ya el maíz de tardío nuestro, que vendrá en los próximos días, y habrá que ver qué impacto tiene esto, pero por lo pronto los precios del maíz están descendiendo, aunque de todas maneras se sigue pagando un poco más de lo que es la capacidad teórica de pago del sector exportador. Brasil nos está comprando maíz y las declaraciones juradas de venta al exterior ya están en prácticamente 30 millones de toneladas. Están en cerca de los 29 en realidad, pero acuérdense que el exportador tiene la posibilidad de vender hasta embarcar hasta un 4% más de lo que tiene declarado. Eso por un lado. Y por el otro lado, también simplemente como referencia, en su estimación de mayo, el Ministerio de Agricultura ratifica que las exportaciones de maíz podrían alcanzar a 36 millones de toneladas. Les recuerdo que esto pasó también el año pasado y finalmente después, en un momento, a fin de año, el Ministerio resolvió que se tenía que exportar menos maíz. Es decir, que el Ministerio no confía ni en su propia cifra ni en sus propias estimaciones. Pero bueno, eso sabemos que ocurre todo el tiempo. Y finalmente el trigo, que es el producto que de alguna manera lo tenemos más cerca y los productores argentinos están ansiosos por avanzar en la siembra, porque se prevé una superficie, según el Ministerio de Agricultura, mayor a la del año pasado. Según el Ministerio de Agricultura, la superficie de trigo podrá alcanzar algo así como casi 7 millones de hectáreas, 6.950.000 hectáreas, que son 4% más que el año pasado. Las estimaciones privadas hablan de una superficie similar. En ese contexto, el trigo está bastante más tranquilo en el mercado internacional, fundamentalmente porque está empezando a preverse el ingreso de la cosecha del hemisferio norte, que es la producción de trigo más importante que hay en el mundo, ¿no? Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, los países de Europa Occidental, incluyendo Rusia, y todos los países que producen mucho trigo y lo venden al exterior. Eso está por entrar en los próximos días y todo indicaría que las producciones de ese trigo pueden ser mayores a las estimaciones que hay en el mercado. Por eso la tranquilidad. Y por otro lado, del lado de la demanda, la expectativa que hay de cuánto va a comprar Rusia de trigo, si es que efectivamente se vuelca masivamente, como dicen algunos, a comprar trigo en el mercado internacional. Y en el mercado local también se están reflejando las bajas, ahí vemos la placa,
Fíjense ustedes, la línea amarilla es la que corresponde ya a la cosecha nueva, que está perdiendo valor, pero de todas maneras sigue teniendo un precio interesante. Estamos hablando de arriba de los $200 por tonelada, 210 en el Matbar Rofex, 200, 205 se podían conseguir en operaciones forward. Claro, no son los 230, 235 que supimos tener hace unos días atrás. De todas maneras, tanto en maíz como en trigo, los productores argentinos están tomando los recaudos del caso aprovechando de los muy buenos precios. Cuando uno mira el maíz, el volumen negociado según las declaraciones que hay frente al Ministerio de Agricultura de la campaña 2021-2022, es decir, de la futura, todavía no terminamos de cosechar la 2021, y cuánto hay vendido de la 21-22, de maíz, más de 2 millones de toneladas. Y en el caso del trigo, más de 3 millones de toneladas de ese trigo que recién se está empezando a sembrar. Eso es absolutamente histórico, porque no pasó nunca, y tiene que ver no solo con los buenos precios que tienen tanto el maíz como el trigo, sino con el temor que hay a un aumento de los derechos de exportación después del 31 de diciembre. Claro, siempre, porque hasta el 31 de diciembre solo podría aumentarlo en 3 puntos y ya no tiene ningún sentido, porque el trigo no se está exportando, están virtualmente cerradas las exportaciones, y el maíz estamos ahí al límite de que eso ocurra. Por supuesto, todos estos precios que le doy son en términos de dólares nominales al tipo de cambio oficial. Y si usted opera futuro, tanto en operaciones forward como en las de Matbar Rofex, no hay ninguna posibilidad, si todo es normal, de que le modifiquen el valor si hubiera un aumento en los derechos de exportación para la campaña próxima. Por eso la tranquilidad que tienen los productores, que están cerrando muchos negocios a estos precios, aún con el descenso por estos días. Seguramente la idea es que el próximo sábado tengamos al vicepresidente del Matbar Rofex, a Marquitos Hermansson. Se me escapó lo de Marquitos, por eso me trabé. Marco Hermansson. Y vamos a hablar con él de todo cómo está funcionando el Matbar Rofex, que está con un volumen más interesante que en los últimos tiempos, creciendo, es muy importante, y veremos si los productores lo están utilizando o no en esta coyuntura tan particular que estamos viviendo en la Argentina, y que lamentablemente tiene pocos visos de mejorar. Pero eso vamos a hablar seguramente en las próximas ediciones de Canal Rural Noticias. Hasta mañana.